Saludos, el presente video es simplemente una lectura de un documento que ha sido traducido al español por el navegador de internet. En este caso, debo aclarar que es posible que existan algunos errores de ortografía o de pronunciación, por lo que la lectura se da con voz sintética. Este, y y bueno, también recordarles que el documento original está en idioma inglés, no está en idioma español, así que puede que haya ciertas inconsistencias. Espero que eso no afecte mucho la comprensión. Sin más preámbulos, voy a dar inicio a que la voz empiece a leer el documento. Histórico de la observancia del El sábado en Oriente, un análisis histórico de la observancia del sábado del séptimo día en la tradición cristiana oriental y del cercano Oriente. Si bien la temprana adhesión del cristianismo occidental al domingo como el día cristiano de descanso y adoración es ampliamente reconocida, pocos estudios han examinado el desarrollo de la cuestión del sábado/domingo entre las iglesias cristianas en Oriente. El propósito principal de este estudio es trazar una continuación del Nuevo Testamento de la observancia del sábado entre los cristianos orientales. Este estudio examina la corriente principal de la ortodoxia oriental y los diversos grupos y denominaciones, semi-ortodoxos, que históricamente han disfrutado de una mayor libertad que sus contrapartes occidentales. Descargar PDF. Sábado en el Este, un análisis histórico de la observancia del séptimo día de reposo en tradición cristiana oriental y del cercano Oriente. Introducción. Muchos en la sociedad occidental saben poco acerca de las doctrinas de Oriente y cerca, iglesias cristianas orientales. Muchas iglesias caen bajo este paraguas, como la siria, nestorianas, y las iglesias armenias de tradición oriental. Sin embargo, los ortodoxos orientales, la iglesia es el representante más destacado de la cristiandad oriental. También se denomina iglesia ortodoxa, tiene muchas ramas y afiliados semiautónomos, muchos de los cuales no son griegos. Es probable que haya dos razones principales por las que los occidentales saben tan poco sobre Oriente y cristianismo ortodoxo. La primera es que hay relativamente pocos miembros de cualquier ortodoxo iglesia en Occidente, alrededor de 1 millón en los EU, ya que Rusia tiene la mayor parte de su membresía. A pesar de su ausencia en Occidente, la Iglesia Ortodoxa es expansiva, más de 200 millones de creyentes ortodoxos. 1. Otra razón para la falta de conocimiento de los occidentales sobre el tema es que los ortodoxos y otras iglesias orientales no producen tanta literatura doctrinal, especialmente en inglés, como protestantes o católicos. Un obispo ortodoxo parece confirmar esto al escribe: la Iglesia Ortodoxa no es tan dada a hacer dogmática formal definiciones como lo es la Iglesia Católica Romana. 2. Por otro lado, la ortodoxia oriental. 1. Enciclopedia Británica. Edición en línea, http://consais, británica, /diagonal y bici/diagonal artículo, 9363331 Este Ortodoxia, 12 de abril de 2007. 2. Timothy Ware. La Iglesia Ortodoxa. Londres, Reino Unido, Penguin Books, 1997, 204. 1. Posee una extensa herencia tradicional e histórica, que hunde sus raíces directamente en el cristianismo primitivo en Palestina, Siria y Asia Menor, mientras que la temprana adhesión del cristianismo occidental al domingo como el día cristiano de descanso y la adoración es ampliamente reconocida. Pocos estudios han examinado el desarrollo de el día de reposo y el domingo entre las iglesias cristianas de Oriente. 3. El propósito principal de este estudio es trazar una continuación del Nuevo Testamento de la observancia del sábado entre los cristianos orientales. Este estudio examina la corriente principal de Oriente, la ortodoxia, y los diversos grupos y denominaciones, semi-ortodoxos, que históricamente han disfrutado de mayor libertad que sus homólogos occidentales. Parte I. Oriente vs. Occidente, controversia entre el sábado y el domingo temprano, 100 a 500 DC. Adoración dominical temprana. La primera parte del siglo II fue testigo de una separación significativa entre judíos y cristianos. Antes del año 100 DC, la mayoría de los cristianos eran de origen judío, celebraban servicios de adoración en las sinagogas, respetaban algunos alimentos judíos, ordenanzas como comer kosher. 4. Celebraba las principales fiestas anuales judías. 5.
Y observóla los 10 mandamientos judíos, descansando y congregándose en el séptimo día, el sábado. 6. En 3. En este documento, la palabra sábado se refiere al día de descanso tradicional judío / cristiano. Hoy es el sábado del séptimo día, conocido como sábado en español. 4. En resumen, los cristianos eran generalmente vistos como otra secta judía. 7. Sin embargo, alrededor de a finales del siglo I, comenzó una separación entre judíos y cristianos. Algunos argumentan que los rabinos judíos dieron el primer paso en la creación de una brecha litúrgica entre los judíos ortodoxos y los cristianos judíos al introducir una maldición sobre los balíbars en Jesús. Birkat Aminin. En las oraciones diarias y en la adoración del sábado. 8. Hacia el año 130 DC, durante el reinado del emperador Adriano, la naturaleza judeocristiana, las relaciones se habían vuelto cada vez más tensas. A causa de las repetidas revueltas judías, que culminaron con el famoso levantamiento del autoproclamado Mesías Simón Bar Kokhba, el Estado romano se convirtió en hostil al judaísmo. 9. Después de que el emperador Adriano destruyera Jerusalén en el año 135 DC, se exilió muchos judíos, emitiendo un edicto prohibiendo las prácticas judías, tales como la observancia y reuniéndose en el séptimo día, el sábado, en todo el imperio. 10. Tratando de evitar la persecución, algunos grupos cristianos trataron de distinguir del judaísmo, enfatizando las diferencias religiosas entre judíos y judíos cristianos. 11. El espíritu de separación se sintió particularmente en Roma, donde los judíos estaban numerosas y las persecuciones más severas. Bruce Medhar escribe, en Occidente, particularmente. 7. Después de la rebelión judía bajo Adriano, se volvió de vital importancia para aquellos que estaban no a los judíos para evitar exponerse a la sospecha, y la observancia del sábado era uno de los indicios más notables del judaísmo. En el este, sin embargo, menos oposición fue mostrada a las instituciones judías. 12. Algunos grupos cristianos, especialmente en Roma y Alejandría, desarrollaron argumentos teológicos para abandonar el descanso sabático, fomentando la separación entre los judíos y cristianos. Uno de esos escritos. 13. Fue la epístola del pseudo Bernabé, escrita alrededor del año 130 DC en Alejandría. 14. El autor desconocido bajo el seudónimo de Bernabé, colaborador y misionero de Pablo en Hechos 13 a 14, desarrolló la tesis de que el séptimo día el sábado es y siempre ha sido, de hecho, simplemente un símbolo del último milenio, 1000 años, de paz después de 6000 años en esta tierra. Bernabé alegoriza el sábado y niega su importancia histórica, exhortando a los cristianos a guardar el octavo día, domingo, en su lugar. La naturaleza alegórica de la epístola del pseudo Bernabé y su uso de los términos tales como octavo día sugiere una influencia platónico-gnóstica, que era muy fuerte en las ciudades como Alejandría, de donde se origina esta epístola. Veneración gnóstica de la octava domingo es confirmada por el padre de la iglesia primitiva Ireneo de León, 170 DC, quien informa que los herejes gnósticos creían que el espíritu del hombre se formó en el octavo día, domingo. 16. Según Victorino, obispo de Poetovio, 270 DC, la idea de la octavo día fue esencial para Nicolaitas, un grupo gnóstico primitivo condenado por la Biblia, Apocalipsis 2, 6. Según Victorino, los gnósticos nicolaitas creían que se podía cometer cualquier pecado, como la idolatría o la inmoralidad, y ser perdonados gratuitamente a través de la participar de la Santa Cena en el octavo día. 17. El líder gnóstico Bardesanes el Sirio, 180 DC, confirma que los gnósticos se congregaron explícitamente el domingo y no el sábado. En un día, el primero de la semana, nos reunimos y en los días de las lecturas nos abstenemos tomando sustento. 18. Los gnósticos despreciaban el sábado porque, en las escrituras judías, el sábado es un memorial de la creación física del mundo. 19. Para los gnósticos, la creación material era mala, creada por el demiurgo de Dios menor. Domingo, o el octavo día, era preferido por los gnósticos porque estaba asociado con lo que creían. 16. Ireneo. Contra las herejías. Fue la resurrección espiritual de Jesús y su victoria sobre el reino de lo físico mundo. 20. El octavo día, también llamado el Ogdoad,
También se contemplaba en griego misterios pitagóricos, de donde tal pensamiento entró en el pensamiento gnóstico judeo-cristiano adorar. 21. El hiperalegorismo y el uso de la terminología gnóstica, octavo día, etc., por la epístola de Bernabé revela una marcada influencia gnóstica sobre ciertos grupos cristianos en Alejandría. 22. Los primeros cristianos que guardan el sábado. A pesar del antisemitismo, la filosofía griega y el gnosticismo, que influyeron en algunas comunidades cristianas primitivas en Alejandría y Roma, hay registros de continuas la observancia del sábado, especialmente entre las iglesias de habla griega en el Oriente. En el capítulo 8 de un manual de la iglesia local del siglo I de Siria llamado Didache. Los autores del texto animar a los nuevos creyentes a distanciarse de los judíos de esta manera, pero no vuestros ayunos con los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Más bien, ayuna el cuarto día y el día de preparación, viernes. 23. El término preparación día se usa tradicionalmente para el viernes, Mateo 27, 62, Marcos 3 y 42, Lucas 11 y 54, Ion 20. El historiador de la iglesia Ninde escribió: ellos, los gnósticos, celebraban el domingo de cada semana, no a causa de su referencia a la resurrección de Cristo, porque eso habría sido inconsistente con su docetismo, sino como el día consagrado al sol, que era en realidad su Cristo. August Ninde. Historia general de la religión cristiana y de la iglesia. 7 vols, Londres, Henry G. Vaughan, 1851, 194. 21. Véase Martín Herman. 7 y 14, 31, 42, y demuestra que los cristianos en Siria en el año 100 DC creían en preparándose para la observancia del sábado del séptimo día. Policarpo, AD 69, 155, discípulo del apóstol Juan y obispo de Esmirna en el siglo II, también fue descrito como un observador del sábado. En la carta El martirio de Policarpo. Por los esmirneos, los discípulos de Policarpo escribieron lo siguiente: en el día de la preparación, a la hora de la cena, salieron perseguidores y jinetes, más adelante concluyendo que Policarpo fue asesinado en el día del gran sábado. 24. El uso de estas dos expresiones, el día de la preparación y el día del gran sábado, indican que los cristianos en Esmirna alrededor del año 155 DC también observaban el sábado del séptimo día. 25. Otra evidencia de la continua observancia cristiana del sábado a mediados del siglo XX. Siglo viene de una obra apócrifa. Hechos de Juan, donde es el sábado del séptimo día mencionado como observado por el apóstol Juan como el verdadero día del Señor. 26. Además, a finales del siglo II en Egipto, el desconocido escritor de los libros apócrifos. Evangelio de Tomás. 180 DC, amonestó a los creyentes cristianos: a menos que hagáis la sábado, un verdadero día de reposo. Sabatizar el sábado. No veréis al Padre. 24. El martirio de Policarpo 8, 1. En egipcio. Oxirrinco. Papiros. 200 DC, contienen pensamientos similares que se oponen a una creciente tendencia entre los cristianos alejandrinos a descuidar el sábado. 27. Otro escritor cristiano de los dos. N.D. Siglo XX, que menciona la importancia del séptimo día, el sábado, es Teófilo de Antioquía, 130 a 185 DC. Considerado santo por cristianos católicos y ortodoxos, Teófilo dice que el sábado del séptimo día es un día sagrado nombrados por Dios en la creación y reconocidos por todos los hombres, incluso los gentiles. 28. A principios del siglo III, múltiples testigos continuaron insistiendo en la importancia del sábado bíblico. Aunque influenciado por la hermenéutica alegórica, Orígenes de Alejandría, 184 a 254, anima a los creyentes a descansar en el sábado literal del séptimo día. Es necesario que cada santo y persona justa celebre la fiesta del sábado como pozo. Pues bien, ¿qué es la fiesta del sábado sino aquella fiesta de la que dice el apóstol, de modo que se dejará un sábado, es decir, la observancia del sábado, para el pueblo de Dios? Hebreos 4, 8, por lo tanto, dejando atrás la observancia judaica del sábado, vemos qué clase de observancia del sábado debe haber para el cristiano. En el día de reposo, no se supone que se lleve a cabo ninguna actividad mundana. Por lo tanto,
si dejen de hacer obras seculares y no lleven a cabo nada mundano, sino que dejen espacio para las obras espirituales. Obras, si os reunís en la iglesia, prestad oído a las lecturas divinas y discusiones, pensar en las cosas celestiales, solícito por el futuro. Juicio que ha de venir ante tus ojos, no mirando a las cosas presentes y visibles, sino a las que son futuras e invisibles. Esta es la observancia del sábado cristiano. 2927. Stephen M. Patterson, La versión de los eruditos, traducción del Evangelio. Curiosamente, Orígenes distingue entre la manera judaica de mantenerla sábado, al que Jesús mismo se opuso en los Evangelios, y una manera adecuada de guardar el sábado, que incluye el cese del trabajo y la participación en actividades espirituales. El testimonio de Orígenes es significativo, ya que fue el teólogo cristiano más influyente de los tres. R.D. Siglo. Muchos otros cristianos probablemente compartieron su punto de vista sobre el séptimo día sábado en el norte de África y Asia Menor, donde Orígenes era invitado con frecuencia a habla y enseña. El segundo escritor cristiano más influyente de los tres. R.D. Siglo, Tertuliano de Cartago, también confirma la importancia continua del sábado del séptimo día. Influenciado por la tradición cristiana latina, la Iglesia de Cartago estaba bajo la jurisdicción de la Iglesia romana. Tertuliano inicialmente rechazó el sábado del séptimo día. 30. Sin embargo, después de familiarizarse con varios grupos cristianos de Asia Menor, cambió y comenzó a respaldar el sábado del séptimo día. Escribe lo siguiente: porque Cristo no anuló en absoluto el sábado, porque incluso en el caso que nos ocupa, Matt 12 y 10, cumplió la ley interpretando su condición. Además, expone en un luz clara los diferentes tipos de trabajo, mientras se hace lo que la ley permite desde el punto de vista sagrado del sábado, y al mismo tiempo que imparte el mismo día de reposo, que desde el comienzo había sido consagrado por la bendición del Padre, una santidad por su propia acción benéfica. Porque Él proveyó hasta el día de hoy divinos salvaguardias. 31. A principios del siglo III, la Iglesia en Roma prescribió un ayuno sabático, que cristianos discapacitados de participar en la comunión, y por lo tanto tener servicios religiosos. 30. El sábado. El escritor cristiano primitivo Hipólito se opone a esta tendencia diciendo que tal el tratamiento del sábado del séptimo día va en contra del Evangelio de Cristo. Incluso hoy en día, algunos se permiten las mismas audacias, ordenan el ayuno en sábado, del cual Cristo no ha hablado, deshonrando incluso el Evangelio de Cristo. 32. El padre de la Iglesia griega Atanasio de Alejandría, famoso por su oposición al arrianismo en el Concilio de Nicea, también expresó honor por el sábado del séptimo día. Él escribió en el año 320 DC: en el día de reposo nos reunimos, no siendo infectados con el judaísmo, porque no nos aferramos a falsos sábados, sino que venimos en sábado a adorar a Jesús, el Señor del sábado. 33. Mientras que Atanasio rechaza los falsos sábados, los sábados de los judíos y sábados rabínicos, comenta que las congregaciones adoran el sábado del séptimo día. Incluso llama a Jesús el Señor de la sábado, lo que iría en contra de la idea avanzada por algunos de que el domingo era el día del Señor, aunque a menudo se cita erróneamente en apoyo de la veneración dominical temprana. 34. El versión ampliada de la carta de Ignacio a los Magnesianos, que data de finales del siglo XIII. Contiene un párrafo que confirma la observancia del sábado como el día para pensamientos puramente espirituales y el domingo como el día para congregarse en adoración. 32. Hipólito. Por lo tanto, no guardemos más el sábado a la manera judía, pero dejemos que cada guardar el sábado de una manera espiritual, regocijándose en la meditación de la ley, no en la relajación del cuerpo, admirando la hechura de Dios, y después de la observancia del sábado, que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como fiesta. 35. La versión extendida de la carta de Ignacio atestigua que en el 3. R.D. Siglo asiático menor, de donde proviene esta edición de sus cartas, los cristianos guardaban el sábado, pero no a la manera judía. La manera apropiada de observar el sábado era pasar tiempo en actividades espirituales, admirando la hechura de Dios, pero no en la relajación del cuerpo, que se refiere a las restricciones rabínicas sobre las actividades corporales del sábado. 36. En el este, fuera de las fronteras del Imperio Romano, la observancia cristiana del sábado era entre las iglesias siria y asiria. Arquelao, obispo de Harrán, en su Actas de la disputa con el heresiarca Manes. Escrito alrededor del año 270 DC. Se opone a la idea promulgada por los gnósticos y los cristianos romanos de que Jesús abolió el sábado del séptimo día. Declara, de nuevo,
En cuanto a la afirmación de que el sábado ha sido abolida, negamos que la haya abolido claramente, porque él mismo era también señor de la sábado. 37. En otro escrito, Arquelao explica, conviene a todo aquel que es justo entre los santos para guardar también la fiesta del sábado. Porque, por lo tanto, queda una. Sabbatismus. Es decir, la observancia del sábado, para el pueblo de Dios, Hebreos 4, 9. 38. Un siglo más tarde, otro líder cristiano del este de Siria, Apapras de Mosul, aprobó la práctica de la observancia del sábado, pero no para ganar la salvación. En su 13ª demostración, Apapras afirma que el sábado fue dada para el beneficio del pueblo descanso, y no solo para los humanos, sino también para los animales que pastan. 39. Contra los judíos, Apapras argumenta que Dios dio el sábado para descansar, no como un medio para ganar la salvación. Mantener el sábado, afirma Apafras, no tiene valor si nuestros corazones están llenos de malicia y maldad y falta de caridad y amor. Concluye que los cristianos deben guardar la sábado para descansar, pero el sábado mismo no salva a nadie. 40. Además de estos grupos y líderes cristianos que continuaron testificando la observancia del sábado, también había ramas de cristianos judaístas llamadas nazarenos y ebionitas que mantenían la observancia del séptimo día. Ellos son mencionados por Ireneo, 190 DC, Eusebio, 320 DC, Epifanio, 380 DC, y Jerónimo, 400 DC. 41. Según estos testigos, los nazarenos datan de la época del Apóstoles y son conocidos por observar estrictamente las ceremonias judías del Antiguo Testamento y días festivos, que incluían la Pascua, el comer solo carnes limpias, la circuncisión, la 39. Adam Leto, Edi Traducción, demostra sábado, y más. 42. Otro grupo que guarda el sábado que se menciona es el de los ebionitas, que poseía prácticas similares a las de los nazarenos, pero minimizaba la divinidad de Jesús. 43. Controversia entre el sábado y el domingo. Mientras que la mayoría de los cristianos orientales en Palestina, Asia Menor, Siria y Egipto continuaron guardando el sábado del séptimo día, los cristianos occidentales, Roma, Francia, España, Cartago y Alejandría abogaron por que el descanso sabático se transfiriera a la primera día de la semana. 44. Tratando de armonizar el paganismo con el cristianismo, el emperador Constantino favoreció el cristianismo occidental, que tenía más similitudes con la filosofía griega y la pagana, aduana. 45. Emitió un decreto en el año 321 DC favoreciendo el rito occidental de la observancia del domingo. 42. Los nazarenos eran percibidos como una especie de unitarios, enseñando que Jesús /Yoshua era el Mesías, que pronto volvería, que era el Hijo de Dios pero no completamente divino. Guardaban muchas prácticas judías, pero rechazaban los sacrificios y no comían carne inmunda. Epifanio, 18, 19, 5, 20, 3, 29, 1, 6. Eusebio rastrea su existencia desde la época de Pablo y es posible que yo de esta manera, la mayoría de las personas que se encuentran en el campo de Pablo escribió pasajes como Gal 4, Rom 14, Col 2. Véase Rayo A. Pritz. Cristo Nazareno judío. Leiden, Países Bajos, E.J. Brill, 1988, 13. En el Corán material, E. Nazara /Nasrani. Cristianos que guardan la dieta judía y la religión, circuncisión y sábado. El primo de la esposa de Mahoma, Baraka Ahí bien Barfal, fue considerado haber sido cristiano nazareno. Véase Joseph Atzi. El sacerdote y el profeta, el cristiano. La profunda influencia del sacerdote Baraka Ahí bien Barfal sobre Muhammad, el profeta del Islam. Los Ángeles, K. Publishers, 2005. 40.
Para un estudio más reciente sobre los ebionitas, véase Gregory C. Finlay, de Ebionites and Jewish Cristianismo, examinando la herejía y las actitudes de los padres de la Iglesia, tesis doctoral, Católica Universidad de América, Washington DC 2009. Véase también Gerard Duchorn, Ebionites, en Una enciclopedia religiosa de teología bíblica, histórica, documental y práctica. Volumen 2, Nuevo York, Funky Bagnalis, 1894, 684-85. 44. Véase, por ejemplo, el obispo romano Silvestre y sobre la instrucción de la clérigos. Libro 2, Cap 46, en PL 107, 361, escrito en el año 310 DC. En el decreto, Constantino prohibió cualquier trabajo en el venerable día del sol. 46. Eusebio, obispo de Cesarea y uno de los partidarios más leales de Constantino, informa: todas las cosas que era deber hacer en sábado, las hemos transferido hasta el día del Señor, domingo. 47. El decreto de descanso dominical de Constantino se limitó principalmente a las zonas urbanas y no prohíben descansar en el sábado del séptimo día. La observancia del sábado en Asia Menor y Siria todavía se practicaba junto con el descanso dominical obligatorio. En el año 364 DC, un sínodo local convocados en la Odisea parece intentar erradicar la práctica de la observancia del sábado. El canon 29 de la decisión sinodal dice: los cristianos no deben judaizar apoyándose en la sábado, sino que debe trabajar en ese día, más bien honrando el día del Señor, y, si pueden, descansando entonces como cristianos. Si alguno fuere hallado judaizante, sea anatema de Cristo. 48. Esta decisión del sínodo local encontró reacciones de muchos obispos en Asia Menor y Siria. Gregorio de Niza, 330-395 DC, atacó la exaltación del domingo en los gastos del sábado, diciendo: ¿con qué ojos puedes contemplar el domingo si profanar el sábado? ¿No saben judíes que estos días son hermanos? ¿Qué lleva? 46. 1. Desprecia al otro. 49. Atanasio, 297-373 DC, obispo de Alejandría, también nos dice que incluso después del concilio de la Odisea, muchos cristianos celebraron asambleas religiosas sábado, no porque estuvieran infectados con el judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. 50. En respuesta a la supresión del sábado, pero principalmente por la preocupación por la preservación de las prácticas apostólicas en Cristo Oriental, los obispos de Asia Menor parecen haber elaborado un documento esencial llamado Las Constituciones Apostólicas, que con el tiempo se convirtió en la base de los cánones ortodoxos orientales. Entre otras regulaciones, este documento, con su primera edición conocida escrita alrededor del año 375 DC, advierte aún la observancia del descanso sabático, así como la congregación el domingo. Oh Señor Todopoderoso, tú has creado el mundo por medio de Cristo, y has designado el mundo sábado en memoria de la misma, porque ese día tú nos has hecho descansar de nuestras obras, para la meditación de tu ley. Reúnanse todos los días, por la mañana y por la tarde, pero principalmente en el día de reposo y en el día de la resurrección del Señor, que es el día del Señor. Mantener la T. El día de reposo y el día del Señor fiesta, porque el primero es el memorial de la creación y el segundo de la resurrección. 51. A pesar de los esfuerzos realizados en esta dirección por el emperador Constantino y el edicto de la Odisea, el descanso sabático no fue abolido como una reliquia del judaísmo. Aún así, se conservó entre muchas iglesias orientales. El historiador griego del siglo V, Sócrates Escolástico, DC 420, observa lo siguiente: porque aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios, es decir, la Cena del Señor, en el día de reposo de cada semana, sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, a causa de alguna antigua tradición, han dejado de hacer esto. Los egipcios de la vecindad de Alejandría y los habitantes de Tebas. 49. Gregorio de Niza, de Castigotione. Celebran sus asambleas religiosas en sábado, pero no participan de los misterios de la manera usual entre los cristianos en general. 52. La división en las prácticas entre Oriente y Occidente también es reportada por otro historiador griego del siglo V, Sosomeno, 440 DC. El pueblo de Constantinopla, y en casi todas partes, se reúnen el sábado, así como el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma ni en Alejandría. 53. No todos los cristianos de Alejandría dejaban de adorar el sábado del séptimo día. Obispo Timoteo y de Alejandría, k. 380-385 DC, la cabeza de lo que más tarde se convertiría en la Iglesia Ortodoxa Copta, o la Iglesia Griega de Alejandría, en su
Canónico respuestas. Escribe a favor del culto sabático y de la Eucaristía. Pregunta 13. ¿Cuándo deben el hombre y la mujer abstenerse del acto conyugal? Respuesta. El sábado, y el día del Señor, porque en esos días se ofrece el sacrificio espiritual. 54. A pesar de que muchas iglesias en Alejandría rechazaron la observancia del sábado, numerosos cristianos en ciudades y aldeas de Egipto continuaron la práctica del sábado. Guarda. Paladio, 365 a 425 DC, obispo de Bitinia, pasó varios años en Egipto, compartiendo la vida monástica de los ermitaños allí. Alrededor del año 419 DC, escribió una historia de sus experiencias en Egipto. El libro hace varias referencias a la observancia de la sábado y domingo por los monjes en los alrededores de Alejandría. Pasé 3 años en los monasterios de la vecindad de Alejandría con sus unos 2000 nobles y celosos habitantes. Permiten a un huésped permanezca en el tiempo libre durante una semana. A partir de entonces, debe ayudar en el jardín, la panadería o cocina. Ocupan la iglesia solo los sábados y domingos. 55. 52. Sócrates. Paladio también menciona a Pacomio, que era considerado un profeta y fue uno de los principales fundadores de monasterios en Egipto. Según Paladio, Pacomio tenía una visión de un ángel que le dijo cómo practicar su ascetismo. El ángel también mencionó participar de la comunión el sábado y el domingo. 56. El historiador latino Casiano, M435, también informa que los monjes egipcios continúan celebrar tanto el sábado como el domingo según la costumbre de las iglesias griegas. Estos oficios, que se nos enseña a rendir al Señor en horas separadas y en intervalos de tiempo, con un recordatorio del convocante, se celebran continuamente a lo largo de todo el día, practicada incesantemente por ellos en sus celdas. Por lo tanto, excepto las vísperas y los nocturnos, no hay servicios públicos entre ellos durante el día excepto el sábado y el domingo, cuando se reúnen a la hora tercera, 9 en punto de la mañana, con el propósito de la Sagrada Comunión. 57. Que había servicios religiosos semanales entre los monjes de Egipto en el sábado. Casiano afirma así, pero en el día del sábado y en el día del Señor lea ambas lecciones del Nuevo Testamento. 58. La observancia del sábado entre los cristianos semiarrianos. Durante el 4. Écimo. Y 5. Écimo. Siglos, los cristianos antitrinitarios eran a menudo reportados como observando el sábado del séptimo día. Describir las diferentes creencias arrianas y Socrato Scholasticus escribió, los arrianos, como hemos dicho, celebraban sus reuniones fuera de la ciudad. Por lo tanto, ¿cuántas veces ocurrieron los días de fiesta, el sábado, y Día del Señor en cada semana, en la que se suelen celebrar asambleas en las iglesias, congregados dentro de las puertas de la ciudad alrededor de las plazas públicas, y dicen versos adaptados a la herejía principal? 59. Asterio, obispo de Amasa en el Ponto y también antitrinitario, describe la actitud de muchos cristianos en Asia Menor con respecto al sábado. Escribe, es hermoso para los cristianos y los industriosos que venga el equipo de estos 2 días junto. Hablo del sábado y del día del Señor, que el tiempo trae en su curso alrededor de una semana. Porque como madres y nodrizas de la iglesia, reúnen al pueblo, sacerdotes como instructores, y guiar tanto a los discípulos como a los maestros a tener un cuidado almas. 60. La observancia del sábado, característica de los cristianos griegos, fue traída de Oriente a Occidente por los misioneros griegos semiarrianos. En el siglo IV, la introducción de los primeros misioneros semiarrianos Ulfilas, 310 a 383 DC, de Asia Menor el cristianismo entre las tribus godas. 61. Se cree que Ulfilas, como la mayoría de los cristianos griegos de aquel tiempo, era un guardador del sábado, enseñando a los godos a observar las prácticas cristianas, incluyendo descansar el sábado del séptimo día. Esto explicaría el sábado gótico observancia. Isidoro de Sevilla, M636, registra cómo los visigodos perdieron la ciudad de Ceuta. 59. Sócrato. Eclesiastical. Historia, libro 6. Porque no peleaban en sábado. Sabiendo esto, los bizantinos los atacaron el sábado, aniquilando a la guarnición visigoda en África. 62. El historiador latino Sidonio Apolinarus, 530 DC, en su Epístolas. Además, brevemente menciona la observancia del sábado entre los godos. El siguiente extracto proviene de la Editores de la Patrología Latina. Comentando la declaración de Sidonio. Es un hecho que antiguamente los que moraban en el Oriente estaban acostumbrados como iglesia a santificar el día de reposo de la misma manera que el día del Señor y asambleas,
por lo que Asterio, obispo de Amasia en el Ponto, en una homilía sobre incompatibilidad llamaba al sábado y al domingo un hermoso lapso, y Gregorio de Nisa en cierto sermón llama a los hermanos de estos días y, por lo tanto, censura el lujo y la placeres sabatistas, mientras que, por otro lado, los pueblos de Occidente, que se disputan Día del Señor, han descuidado la celebración del sábado, por ser peculiar de los judíos. Es posible, por lo tanto, que los godos hayan pensando, como discípulos de la disciplina de los griegos, para que santifiquen el sábado a la manera de los griegos. 63. Al final de las 6. Siglo, debido al dominio ostrogodo en Italia, la presencia de los cristianos que guardan el sábado están registrados incluso en Roma por el pontífice romano Gregorio Yo, 540 a 604, que me oponía a los observadores del sábado, llamándolos precursores del anticristo. Ha llegado a mis oídos que ciertos hombres de espíritu perverso han sembrado entre vosotros algunas cosas que son malas y opuestas a la santa fe, de modo que se prohíba cualquier obra hecho en el día de reposo. ¿De qué otra manera puedo llamar a estos sino predicadores del anticristo? 64. 62. Vea seguido Danini y Gordon B. Ford, traducción ed. Muchos cristianos orientales en Constantinopla, Asia Menor, Siria e incluso Egipto no reemplazó el sábado por el domingo, sino que guardó el sábado en admiración por la adoración y la abstinencia del trabajo secular. Esta práctica de las iglesias griegas era tan generalizada que incluso fue traída a Occidente a través de las tribus godas. En las islas británicas, el sábado era también observado por los cristianos celtas que pronto aceptaron el evangelio de los griegos o gálatas, misioneros. 65. El sábado entre las iglesias del cercano Oriente. En el siglo V, el cisma nestoriano cambió aún más la faz del mundo cristiano, creando una brecha entre los cristianos greco-ortodoxos y las iglesias del este. En el año 431 DC, el concilio de Éfeso depuso a Nestorio, obispo de Constantinopla, que se opuso a la enseñanza de la Iglesia sobre la naturaleza humana de Cristo. 66. En las iglesias que se pusieron del lado de Néstor en esta controversia llegaron a ser conocidas históricamente como las iglesias de Oriente. 67. Cristiano sirio Nestorio, que finalmente se encontró depuesto y exiliado después del concilio de Éfeso, encontró muchos seguidores en Siria. Los nestorianos sirios todavía existen hoy en día. Nuevo Enciclopedia Siafersov. Observó, los nestorianos no comen carne de cerdo y guardan el sábado común. 65. Shane. Festival semanal y domingo. No tienen confesión auricular, no saben nada del purgatorio. A sus sacerdotes se les permite casarse. 68. En el año 553 DC, Jacob Baradeus, un seguidor de Eutacho, rechazó el concilio de Calcedonia y fundó a los jacobitas en Siria. Los jacobitas también guardaban el sábado, pero se diferenciaban de los nestorianos en dos aspectos. Primero, usaban panes acimosos en su servicio eucarístico mientras los nestorianos guardaban el agente leudante, y en segundo lugar, creía que Cristo solo tenía una naturaleza humana, no un alma divina. 69. Los cristianos sirios que guardaban el sábado abrigaban un espíritu misionero extremo. Se extendieron hacia Persia y China, donde existieron durante más de 1000 años. El investigador Alphonse Mingana escribió: existían grandes obispados que guardaban el sábado o conferencias de la Iglesia de Oriente que se extienden desde Palestina hasta la India. 70. Sirio. El cristianismo que guardaba el sábado floreció bajo los mongoles e incluso fue aceptado entre muchos oficiales mongoles de alto rango durante el dominio mongol. 71. En 1625, los misioneros jesuitas en China descubrieron un antiguo monumento chino que informaba de la existencia de una estatua que atestiguaba la presencia del séptimo día Iglesia cristiana del Este que guarda el sábado desde milenios atrás. El monumento. 68. Johannes 0, Oxford, que data del año 781 y está escrito en siríaco y chino, describía la acogida y la aceptación de la religión cristiana por el emperador Taezong, M649. Uno de los pasajes dice: en el séptimo día ofrecemos sacrificios después de haber purificado nuestros corazones, y recibimos la absolución de nuestros pecados. Esta religión, tan perfecta y tan excelente, es difícil de nombre, sino que ilumina las tinieblas con sus brillantes preceptos. 72. Armenio. A pesar de no adoptar el nestorianismo, la Iglesia armenia se había separado vagamente de la ortodoxia bizantina, principalmente en el tema de la veneración de los iconos y la celebración del sábado como día de descanso y adoración. 73. Al Rea. A finales del siglo IV, hubo informes de semiarrianos en Armenia que guardaban el sábado del séptimo día. Tamar escribe: Eustaquio fue sucedido por Erio, un semiarriano,
instó a una moralidad más pura y a una observancia más estricta del sábado. 74. Alexander Ross, un viajero en Oriente durante el siglo XVII, escribió que hasta su 72. Paul Wong, El movimiento del sábado del séptimo día en China, en El Centinela del sábado. Gillette, W.Y., Asociación Bíblica del Sábado 52, número 5, septiembre-octubre, 2007, disponible en línea. La mayoría de los armenios creían que Cristo resucitó de entre los muertos en sábado. 75. Por 728 AD, en el Concil del Hombreaskertaron Bresians contrasente ingenió el Eastern Orthodox Iglesia que, Saturdía, así como el domingo, se convierte en un día de fiesta y sinaxis. 76. Ellos armenios de hoy todavía celebran la Eucaristía el sábado y el domingo de acuerdo con él. Constitución Apostólica. 77. Cristianos etíopes y coptos. La observancia del sábado fue introducida en la etapa más temprana del cristianismo en Egipto y Etiopía. En el siglo IV, el obispo etíope Frumencio informó, ya asamblea el sábado, no es que estemos infectados con el judaísmo, sino adorar a Jesús, el Señor del sábado. 78. Hacia finales del siglo V, 9 sacerdotes monofisitas de Siria introdujo el monacato en Egipto y Etiopía. Tal vez debido a estos 9 monjes, en la Iglesia Ortodoxa Etíope, la Iglesia Copta de Egipto e iglesias más pequeñas en Siria, Turquía y Armenia no han sido de Calcedonia. Los etíopes también usaban el 75. Debido a una versión hebrea perdida del Evangelio de Mateo que supuestamente menciona la resurrección de Jesús ocurrió tarde en la noche del sábado. Véase Blein Neumann. Versión etíope de Hipólito. Órdenes eclesiásticas. Que prescribe muchos servicios eclesiásticos, bautismos, etc. En el sábado del séptimo día, y los que deseen ser bautizados deben ayunar. Viernes. Y el obispo reunir a todos los que han de ser bautizados el sábado en un solo lugar. Y manda a todos que oren y se postren. Y cuando haya puesto su mano exorciza sobre ellos al espíritu inmundo para que huya de ellos y no volver a entrar en ellos, y les leerán las escrituras, y les exhortarán ellos. Primero ora sobre el agua. Y bautizarán primero a los niños. Y el sábado y el primer día de la semana. Si caber el propio obispo de su mano entregará a todo el pueblo cuando los diáconos partan el pan. Canon 34. El obispo será ordenado como ya hemos dicho, uno que ha sido elegido por todo el pueblo junto, con los presbíteros y diáconos el día de la sábado. Canon 22. 79. Todavía en el siglo XVI, los cristianos etíopes adoraban y descansaban exclusivamente en sábado. Algunas declaraciones del emperador etíope Galaudewos, AD 1540-1559, representan la evidencia de la observancia perpetua del sábado. Celebramos el sábado, porque Dios, después de haber terminado la creación del mundo, descansó en ella, y esto especialmente, ya que Cristo no vino a disolver la ley, sino a cumplirla. Lo es por tanto, no en la imitación de los judíos, sino en la obediencia a Cristo y a sus santos apóstoles, que celebramos ese día. 80. Resumen: mientras que las divisiones políticas y teológicas comenzaron a crear una brecha entre Oriente y Occidente, y entre los griegos y las iglesias sirias de Oriente, la observancia del sábado. 79. Permaneció prominente entre todas las iglesias orientales. Con respecto al tema del sábado, se puede decir que el cristianismo comenzó a separarse en 3 mundos: occidental, ortodoxo y cristianismo oriental, cada uno de los cuales toma una interpretación distinta del mandamiento del sábado. Parte 2. Ortodoxia de la Edad Media. Las luchas políticas del siglo VI, como la invasión de los musulmanes por un lado y las tribus eslavas y mongoles por el otro, hizo que el imperio bizantino dejando atrás muchas iglesias en Siria, Palestina, Asiria y Persia. Especialmente dolorosa fue la pérdida de la fortaleza cristiana del norte de África, Alejandría en Egipto. La observancia del sábado en los Balcanes. Uno de los problemas del cristianismo bizantino fue también una creciente rivalidad entre el obispo romano y el patriarca en Constantinopla. A principios de los años 800, el tema del sábado surgieron en los Balcanes, territorio reclamado tanto por el patriarca de Constantinopla como por el romano obispo. En el siglo IX, Nicolás I, obispo de Roma, envió al príncipe gobernante de Bulgaria un largo documento que exige que se deje de trabajar el domingo, pero no el sábado. El Papa Nicolás I también dio una serie de preceptos y reglas concernientes al sábado. En cuanto a ejemplo, el baño está permitido los domingos.
Una es dejar de trabajar el domingo, pero no también en sábado. 81. El Papa continúa diciendo, porque observáis el sábado. 81. Con los judíos y el día del Señor con nosotros, pareces imitar con tanta observancia la secta de nazarenos. 82. En Constantinopla, Foto, patriarca de Constantinopla y jefe de la Iglesia, se sintió ofendido por la interferencia del Papa y depuso a Nicolás en una contrasínodo, declarando también excomulgado al Papa. Uno de los principales cargos contra el romanos era, contra los cánones, inducen a los búlgaros a ayunar en sábado. 83. El sábado y el gran cisma. La observancia del sábado entre los cristianos orientales creó una brecha que se amplió con el paso de los siglos hasta el último lazo que los unió a la comunión occidental se rompió en el verano de 1054 DC. Uno de los principales temas involucrados en esa controversia era el asunto de ayunar en sábado. En 1053, el desacuerdo sobre este tema se convirtió en verbalmente violento. En ese año, el arzobispo metropolitano León de Ojrida y patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla escribió una carta abierta al obispo Juan de Trani en Ampuria, sur de Italia. El obispo Juan estaba del lado de los griegos en esta controversia. Este último contenía una enérgica protesta contra la práctica romana de hacer el sábado un día de ayuno. 84. Al mismo tiempo, Nicetas Estetatos, un monje erudito y presbítero de la monasterio de Estudión en Constantinopla, escribió su folleto contra los latinos, en el que 82 p. atacó varias prácticas no bíblicas de la Iglesia romana, especialmente la violación de los derechos, constituciones apostólicas y la profanación del sábado. 85. Su tratado, que circula por todas partes, tuvo la aprobación del patriarca Miguel en Constantinopla. Michael también cerró todas las iglesias de Constantinopla, que practicaban cualquiera de los supuestos errores de los latinos. León IX escribió una larga carta de 41 capítulos al patriarca Miguel en la que argumentó que él solo era un sucesor del apóstol Pedro, que fue investido con suprema autoridad sobre la Iglesia universal, y que su palabra era ley para que los fieles obedecer, no presentar ninguna otra defensa para sus prácticas. 86. El legado papal, el cardenal Humberto, fue enviado a Constantinopla para tratar de someter a las iglesias orientales a la autoridad de Roma. El patriarca griego y sus consejeros, ofendidos por la arrogancia del legado, se negaron a renunciar a la observancia del sábado. En respuesta a este rechazo de la sumisión, durante el servicio de adoración del sábado por la mañana, el cardenal Humbert condenó a la Iglesia de Oriente, clavando la excomunión carta en el altar de la Basílica de Santa Sofía. Estas son sus palabras en la carta que escribió: vosotros, griegos, si no judaizáis, decidnos por qué tenéis algo en común con los judíos en una observancia similar del sábado. Por lo tanto, debido a que observas el sábado con los judíos y con nosotros el día del Señor, apareces por tal observancia imitar a la secta de los nazarenos, que de esta manera acepta cristianismo para que no abandonaran el judaísmo. 87. En una carta al patriarca de Antioquía, Miguel Cerulario informó de los recientes acontecimientos en Constantinopla y explicó por qué se había negado a ceder a las demandas de los legados papales. Con respecto al asunto de la observancia del sábado, dijo, porque estamos. 85. Nicetas Estetatos. También se les mandó que honraran el sábado de la misma manera que el día del Señor, y que lo guardaran y no lo guardaran. Para trabajar en ello. 88. Esta actitud de la ortodoxia griega frente a la observancia del sábado se mantuvo a lo largo de todo el día la Alta Edad Media. El monje latino Pedro Damián en 1160 escribe: la observancia del sábado es, como todo el mundo sabe, el tema de una amarga disputa entre los griegos y los latinos. 89. Los canonistas griegos son Aras, Balsón y Aristeno, en representación de la tradición del siglo XII, todos hablan de la canon apostólico, como todavía se observa y encuadernación. 90. En el siglo XIII, tenemos una consulta a Nicolás de Constantinopla, en cuanto a la cuestión de estar de pie en oración en el día de reposo, así como en el día del Señor, y la respuesta es que, doblar la rodilla en el sábado no está prohibido por el canon, pero que los hombres en general, debido a que no siguen la práctica de ayunar el sábado, también se abstienen de unir la rodilla. 91. Refiriéndose a la separación de la Iglesia griega de la latina en 1054, la Iglesia del historiador Philip Schaff escribió a finales del siglo XIX, la observancia del sábado entre los cristianos judíos cesó gradualmente. Sin embargo, la Iglesia oriental hasta el día de hoy marca el séptimo día de la semana, omitiendo el ayuno y permaneciendo de pie en oración. 92.
La observancia del sábado en la Iglesia Ortodoxa rusa. Varios documentos antiguos que confirman la observancia del sábado en los ortodoxos rusos. La Iglesia también existe. Por ejemplo, durante el periodo de 991 a 993, la metropolita de Kiev, Leonti, escribió un documento polémico contra algunas de las prácticas de la Iglesia romana, que no se practicaban en Oriente. Escribe, el 64. Écimo. De los santos apóstoles dice: si se ve a alguno de los clérigos ayunando en el día del Señor o en el día de reposo, este hombre será expulsado. Si es un laico, será expulsados. Los 24. Écimo. Capítulo de los 7. Écimo. Libro de la Constituciones Apostólicas. Dice: celebrad el sábado y el domingo. En el primero, recuerda la creación del mundo y del otro recordamos la resurrección de Dios. 93. Esta es una declaración muy fuerte y refleja la situación real de la observancia del sábado en la Rusia medieval temprana. Sin embargo, en el siglo XV, esta práctica fue comprometido y se autorizó el trabajo del sábado. La Iglesia Ortodoxa rusa todavía formalmente se celebraban 2 días de la semana, pero el énfasis recaía en la celebración del domingo. Es este periodo de negligencia del sábado el que vio el surgimiento de la observancia del sábado movimientos dentro de la Iglesia rusa. Uno de estos movimientos se llamaba Novgorod Movimiento de Moscú. 94. El movimiento de Novgorod Moscú era un movimiento estricto de observancia del sábado que se adoraba exclusivamente el sábado y no el domingo. El antiguo nombre ruso de este pueblo era Strigolniks. El origen de estos observadores rusos del sábado no era de 93. Boris Kalynilov. Metropolitans y Bishops Andres et Vladimir. La reforma del siglo XVI, ya que existían por lo menos desde hacía un tiempo. Siglo antes de ese acontecimiento. En 1479, el gran duque Iván III aceptó las enseñanzas de Strigolnik y nombró a su como decanos y obispos de la Iglesia de Rusia en Moscú. En Moscú, entre muchos convertidos a los judaizantes, fueron el archimandrita Zósimo del monasterio de Smonovsky, el futuro primado ruso, y Teodore Kurizin, canciller del gran duque. Incluso la princesa Elena, nuera del gran duque Iván III, se convirtió en la fe de Strigolnik. 95. El punto de vista de Strigolnik sobre la creación difería del punto de vista ortodoxo. Para el cristianismo ortodoxo, la creación fue un acto incompleto, poseía un carácter físico innato, debilidad de los placeres por la cual Adán y Eva pecaron en el jardín, y pronto la creación ha de ser reemplazada por el futuro mundo espiritual. A la luz de esto, el sábado era considerado como un signo de creación material imperfecta, mientras que el domingo representaba el movimiento hacia la perfección y la vida espiritual. La enseñanza sobre la perfección o la edificación. Teosis. A través de la contemplación, la meditación y el abandono de los sentidos físicos, especialmente defendida a principios del siglo XIV por el influyente monje griego y erudito Gregorio Palaama, y más tarde se integró plenamente en la teología de la Iglesia Ortodoxa. 96. Para los creyentes de Moscú-Novgorod, la observancia del sábado no era solo el recuerdo de la creación de Dios, sino la honra de la creación original y perfecta de Dios. Para Iván Chernig, uno de los líderes de este movimiento, el rechazo del sábado fue tan 95. Blasfema como la adoración de iconos y reliquias, que él entendía como ídolos. Obedecer los mandamientos de Dios, especialmente los primeros 4, que con demasiada frecuencia fueron descuidados, es glorificar a Dios de la manera correcta. Mientras que los ortodoxos creían que era a través de ejercicios para obtener la perfección y la divinización, los observadores rusos del sábado creían que la perfección era posible solo a través de la obediencia guiada por el Espíritu a los mandamientos. 97. Aunque muy popular a finales del siglo XV, a principios de 1500, la situación volvió a cambiar con la elección de un nuevo príncipe, Basilio, 1505 a 1533, y el grupo de Novgorod Moscú fue perseguido como hereje. Además de la cuestión del sábado, los Strigolniks fueron perseguidos por su condena de los iconos y su oposición al gobierno corrupto. El Dr. Merdak informa, esta secta era tan numerosa que hacia fines del siglo XV se convocó un concilio para oponerse a ella. 98. Uno de los fiscales de Sabatarians informan, los judaizantes acusados fueron citados, reconocieron abiertamente la nueva fe, y defendió lo mismo. El más eminente de ellos, el secretario de Estado, Kurizin, Iván Maximó, Cassian, archimandrita del monasterio de Novgorod, fueron condenados hasta la muerte, y quemado públicamente en jaulas, en Moscú. 99. A pesar de que los Strigolniks se enfrentaron a una feroz persecución,
el nuevo énfasis en el sábado, la observancia influyó en el cristianismo ruso. Stoulab. El manuscrito oficial de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fechada en el año 1556 y que contiene materiales del Concilio de Moscú durante el reinado de Iván IV, 1531 a 1584, tiene un capítulo sobre el sábado. Por la autoridad de Pedro y Pablo, ordenamos al pueblo que trabaje durante el semana. Pero en Subota, sábado, y en Nedeja, domingo, que adoren en la iglesia y orar, y que aprendan algo por el bien de la buena fe. Subota es la imagen de toda la creación, mientras que la Nedeja es el día de la resurrección. 100. El tema del sábado todavía estaba vivo en los 17. Siglo en que el viajero inglés Samuel Purchas, escribiendo desde Moscú, describe a los cristianos rusos que rechazaron el ayuno el sábado. Escribe, desde entonces continuaron con la comunión griega y religión, reputándose ilegal ayunar en los sábados. Este mismo autor, describiendo la doctrina de las comunidades ortodoxas griegas que guardan el sábado, dice, admiten matrimonios sacerdotales. Que rechacen el uso religioso de masi, imágenes o estatuas, admitiendo aún cuadros o imágenes sencillas en sus iglesias. Que ellos solemnizar el sábado, el antiguo sábado, festivamente, y comer en el carne, prohibiendo como es ilegal ayunar cualquier sábado del año, excepto la víspera de Pascua. 101. Esto revela que la práctica de alguna forma de observancia del sábado todavía estaba viva dentro del cristianismo ruso en los siglos XVI y XVII, aunque la celebración y observancia del descanso sabático declinaron. Subbotniki. Durante el reinado de Catalina II, también conocida como Catalina la Grande, 1729 a 1796, grupos de observadores del sábado llamados Subbotniki, ruso, y sabatistas, apareció en Rusia. 102. El doctor Samuel Kohn, gran rabino de Budapest, Hungría, esta información acerca de los cristianos que guardaban el sábado en Rusia y otros países europeos a principios de 1500. También surgieron sabatistas, subbotniki o judaizantes. Poco después en Silesia, Polonia y Rusia, en esta última, donde con frecuencia se confundía con los judíos en la segunda mitad de este siglo. Permanecen hasta el día de hoy. 103. De acuerdo con las notas de varios viajeros a Oriente y los informes oficiales de la Ruso Imperial Gobierno, la mayoría de los subbotniki eran unitarios, solo aceptaban la Biblia judía y observaban el sábado en lugar del domingo. Según la misma fuente, sin embargo, algunos de ellos, como, por ejemplo, los subbotniks de Moscú, lo hizo circuncidar y creyó en Jesús, considerándolo como un santo y profeta más que como el Hijo de Dios. Al parecer, otros grupos esperaban la llegada de la Mesías como rey de la tierra, de acuerdo con el judaísmo desde el punto de vista de la víctima. Algunos, según se informa, reverenciaban a los Nuevo Testamento mientras otros lo colocaron en un nivel más bajo que el Antiguo Testamento. 104. Es imposible determinar el número exacto de subbotniks en Rusia en cualquier momento. Tiempo dado. Las discrepancias entre las estadísticas del gobierno y la composición real variaba ampliamente. Los datos oficiales de la época zarista situaban a los miembros de la secta en varios miles, mientras que el viajero y escritor Dina, que estaba en contacto personal con los subbotniks, declaró que eran 2.500.000. Es posible que Dina incluyera en 102. Tamar Davis, 101 a 2. Sus cifras. Todo. De los grupos judaizantes cristianos y judíos, y no solo de los subbotniks. En cuanto a la vestimenta y el estilo de vida, aparte de sus ritos religiosos, los subbotniks eran indistinguibles del ortodoxo ruso o secular rusos. 105. Conclusión. Este artículo evidencia que la observancia del domingo tiene su origen en la tradición gnóstica, mientras que históricamente la Iglesia ortodoxa y las iglesias del cercano Oriente mantuvieron la observancia primitiva del sábado de la Iglesia. Aunque muchos laicos ortodoxos de hoy en día no lo sepan esto, el sábado ocupó un lugar prominente en la historia de la tradición litúrgica oriental. Desde los primeros años del cristianismo, los cristianos orientales defendieron la observancia del sábado es la principal defensora del sábado bíblico. Este artículo también demuestra que la observancia del domingo fue introducida a principios de la década de 1900. Iglesia durante las altas tensiones antijudías.
corrientes gnósticas y semignósticas dentro del cristianismo influyó en la sustitución del sábado por el domingo, el místico octavo día. Sin embargo, el sábado continuó siendo observado por los cristianos orientales en Siria, Armenia, Asia Menor y Constantinopla durante siglos. El patriarcado griego en Constantinopla influyó en las primeras iglesias ortodoxas búlgaras y rusas en su respeto hacia el sábado. La mayoría de las iglesias en Oriente, desde Etiopía hasta China, también conservó el culto del sábado, y algunos descansaron en él hasta el día de hoy. El respeto por el sábado del séptimo día representaba uno de los factores que separan el cristianismo ortodoxo del católico. Los ortodoxos orientales. Los cristianos de hoy todavía se refieren a las constituciones apostólicas, que confirman un séptimo día sábado, como su primer credo o confesión de fe. 106. A diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa nunca ha reformulado un credo para reemplazar el sábado por el domingo. La Iglesia Ortodoxa oficial reconoce el sábado como el día de reposo, no el domingo. Muchos países ortodoxos han reconocido tradicionalmente el séptimo día como día de descanso, aunque algunos de sus miembros no lo hagan. Esto se refleja en muchos idiomas que usan una variación de Sabbat para el sábado. El ruso es sobota y el serbio y búlgaro subota. 107. Un teólogo ortodoxo moderno, en la tradición de nuestra Iglesia, el sábado, al igual que el domingo, es considerado un día festivo. Incluso durante la Gran Cuaresma, las reglas de ayuno se relajan los sábados y los domingos. 108. Hallazgos personales. Cabe preguntarse cómo las iglesias orientales, a pesar de tener una importancia y tradición, podría abandonar la observancia del sábado del séptimo día. El descuido del sábado nunca vino a través de un decreto oficial, sino a través de una laxitud gradual de las masas y la preferencia por un domingo menos formal en el que no se produjera ninguna ley explícita prohíben las actividades seculares. 106. Padres antenicenos. 4. Sin embargo, también hay una explicación teológica mencionada anteriormente en el páginas de este estudio, y merece ser recapitulado en estos párrafos finales. La preferencia por el domingo está estrechamente relacionada con la doctrina ortodoxa de Obosenge. Teosis. Esta doctrina, en su forma actual, fue introducida por primera vez a principios del siglo XIV-siglo XX por el monje griego Gregorio Paolama y más tarde se integró en la teología de la Iglesia Ortodoxa. Paolama desarrolló un pensamiento neonóstico de que la creación era un acto inacabado con la intención de avanzar hacia el estado de perfección divina. 109. La ramificación práctica de esta doctrina es el descuido del sábado que conmemora tal creación imperfecta. En cambio, una consagración del domingo, el día de la resurrección de Cristo y el día que marca el renacimiento de una vida nueva y perfecta en Jesucristo. Esta doctrina y la presente la pasión monástica ortodoxa por la santificación mística creó una atmósfera litúrgica donde la observancia del sábado fue condenada al ostracismo. Es posible que hoy, cuando el sábado y los preceptos de la Apostólico Constitución han sido olvidados de nuevo, podemos ser testigos de otro renacimiento de los primeros, observancia apostólica del sábado. Cuando se le hizo esta pregunta, un teólogo ortodoxo declaró: creo que algunas personas pueden creer que el domingo ha reemplazado al sábado, pero realmente no hay apoyo tradicional para esa posición. Lo que supongo que está realmente en debate es la relativa importancia del sábado y guardarlo como día de descanso en relación con el domingo, y aquí ciertamente estoy abierto a la opinión piadosa relevante y a la práctica local que puede variar. 110. 109. Véase John Meschendorf. Cristo en la Iglesia Ortodoxa Oriental. La Iglesia Oriental hoy en día todavía está suspendida entre dos opciones. Se inclinará ante los crecientes intentos ecuménicos de restar importancia a la revelación bíblica, o más bien con el dedo inspirado de Dios, guardando el cuarto mandamiento prescrito en la Biblia, los cánones apostólicos y una larga tradición ortodoxa de honrar el séptimo día, sábado. 37. Acerca de prensa. Bien, esto ha sido todo en esta narración. Es simplemente una lectura de este documento que encontré bastante interesante y espero que pueda ser de bendición para quien pueda
a visualizar este video y tenga la paciencia también de escucharlo a pesar de los múltiples errores de traducción, ¿verdad? Porque como les digo, esto es una traducción del inglés, perdón, hecha por el navegador, ¿verdad? No es una traducción oficial como tal, entonces em, voy a dejar el link donde se encuentra este documento en la descripción de este video por si lo quieren chequear en su idioma original. Sin más preámbulos, bueno, tal vez hacer unos comentarios. En una parte de esta narración se menciona a los semi-arrianos, ¿verdad? Quiero que lo tengan claro, los semi-arrianos son personas que solo creen en dos personas de la deidad, eran esa clase de antitrinitarios. Ellos también actualmente se les puede llamar binitarios, porque es básicamente lo que son. Ellos lo que generalmente rechazan es la persona del Espíritu Santo, entonces solo creen en dos personas. Hacer esa aclaración y déjame ver si hay otra que me gustaría. Bueno, aquí es también bueno, sí, estos grupos como los subovnics tenía ese problema, ¿verdad? De que, bueno, en el caso de los subovnics hasta eran no unitarios sino unitarios, entonces hay que saber que estos grupos, a pesar de esas herejías, se menciona que guardaron el sábado, entonces son dignos de mención. Fuera de eso, no voy a mencionar nada más. Es un documento que me parece bastante objetivo y bueno, ahí viene con fuentes, ¿verdad? Los que puedan verificarlas sería bueno que lo hicieran, ¿verdad? Y bueno, sin más que decir, finalizo el video.